bien. Bueno, para nuestras visitas, bueno, ya sea en la escuela dominical, en la predicación, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación o alguna raíz de amargura que haya surgido por la enseñanza, siéntanse en la libertad de poderlo expresar. Venimos aquí a aprender, entonces si no preguntamos, si tenemos duda y no preguntamos, pues nos quedamos con la duda y lo que queremos que es aprender, ¿sí? Bueno, nosotros mes con mes damos un calendario de lectura y cada semana referente a los textos que hemos leído, yo el domingo selecciono un texto de lo que hemos leído y y es lo que predicamos, ¿sí? Entonces, prácticamente todos vamos, los que llevamos la lectura, llevamos ese contexto para lo que yo voy a predicar. ¿Sí me explico? Entonces, digo, eso es para que vean, para que conozcan un poquito nuestra temática, ¿sí? Bien, pues conforme al calendario de lectura, leímos Éxodo capítulo 20. ¿Sí recuerdan? Vamos a Éxodo capítulo 20. Bien, y en especial vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos. ¿Sí? Éxodo capítulo, está muy largo, por eso quiero que lo leamos juntos. Éxodo capítulo 20, versículo 13. ¿Listos? No cometerás asesinato. ¿Otra vez? No cometerás asesinato. ¿Sí? Tristemente, hoy en nuestra actualidad, en nuestro país, lamentablemente han ocurrido muchos ¿qué? Asesinatos. Tristemente. Lamentablemente, para la sociedad ya lo está tomando de una forma que muy normal, ¿sí? Que ya algunos años, ¿no? También, bueno, ahorita más, pero en algunos años decían, no, pues es que ya colgaron 3 en ese puente, ¿no? O ya quemaron a 2 acá, o ya mataron acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y tristemente en nuestro querido y amado México, la sociedad ha empezado a ver todo eso de una forma cotidiana, ¿sí? Cotidiana, ¿sí? Ya lamentablemente, para las autoridades pareciera ser ya no tan importante, ya no tan relevante, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros como creyentes, pues también tenemos que ver, o sea, de cierta forma, bueno, ¿qué Dios no hace nada, diríamos? ¿Qué Dios, qué está pasando con México? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué la situación está como está? ¿Sí? Cuando aquí en Éxodo capítulo 20 dice que no cometerás asesinato. Pero qué interesante. Normalmente en las otras Biblias, otras versiones de la Biblia, ¿cómo dice? No matarás. ¿Habrá alguna diferencia entre matar y asesinar? Toda la diferencia, toda la diferencia, ¿sí? El sexto mandamiento al cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Podríamos hacer esa pregunta, bueno, ¿es matar o es asesinar? ¿Cuál sería la traducción correcta o concepto correcto? Y la palabra clave ahí en el hebreo es que se usa en el texto la palabra ratzach. Y la palabra ratzach, esta palabra hace referencia a matar injustamente. Hace referencia a cometer un homicidio intencional, ¿sí? Una persona que tiene completa intención de hacerle daño a otra persona. Eso es asesinar. En contraste a lo que es en hebreo las otras palabras que también utilizan la palabra matar, que es un matar en general, que es matar por guerra, por castigo, por un juicio, por defenderse, matar para comer, o está la otra palabra mut, que igual es morir o hacer morir, pero en sentido general, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería entonces la palabra correcta o lo que el mismo Dios está diciendo aquí? ¿Es matar o es asesinar? Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos comer, digo, si quiero comer carnitas, mato a un chanchito para que
comer carnitas. Pero ¿es asesinato? No, estoy matando. Entonces, ¿matar se estará refiriendo a este texto? No. Entonces, ¿cuál sería la traducción correcta? Y la traducción correcta es como la tenemos en la nueva traducción viviente, que es no cometerás asesinato, porque la palabra matar o el concepto matar es otra cosa muy diferente. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Pues vamos a Génesis capítulo 9. Vamos a ver algunos ejemplos y algunas cosas que Dios ha establecido. Génesis capítulo 9, del versículo 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Génesis capítulo 9, del versículo 1 en adelante, dice de la siguiente forma. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Esto qué es? ¿Después o antes del diluvio? Después del diluvio, si se acuerdan, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Muy bien. Versículo 2. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Prácticamente sería muy similar a lo que Dios hizo con Adán y Eva, ¿recuerdan? Sí, ellos serían representantes a imagen de Dios, representantes de Dios en la tierra, y ellos iban a sojuzgar, iban a administrar todo prácticamente en la tierra. ¿Sí? Versículo 3. Se los he dado, ¿qué nos ha dado? Todos los animales. ¿Sí vamos bien? Todos los animales, dice, se los he dado a ustedes, ¿como qué? Como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Entonces, vamos otra vez al concepto. Si Dios nos ha dado o le dio la orden a Noé y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, de que ellos pudiesen hacer uso de los animales para comer, ¿qué tenían que hacer? Matar. Entonces, en Éxodo capítulo 20, ¿estaría bien dicho el mandamiento no matarás? No, es no asesinar. Matar es otra cosa completamente diferente, porque nosotros tenemos que matar a un ser vivo para poder ¿qué? Comer. En los sacrificios que se tenía que hacer con los animales, los tenías que matar. Si no diríamos, ay, ¿cómo? Estás cumpliendo la ley y al mismo tiempo estás quebrantando la ley, porque estás matando. Pero eso en el hebreo no es el concepto de matar, no es como debe de estar. ¿Sí me explico? Si no es asesinar. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? También qué interesante que dice, otra vez, les he dado como alimento también los granos y las verduras. Entonces, de cierta forma, ¿cuál sería nuestra dieta? Proteína, carne, granos y verduras. ¿Sí? Así es como Dios nos hizo, nos funciona. ¿Podemos ser veganos? No. O sea, hay quienes toman la decisión, sí lo pueden hacer, pero les faltaría, ¿no? Ay, es que a veces me siento sin fuerzas. Ay, pues porque te falta. Muchos que han salido de ser veganos reconocen que es muy dura esas forma de alimentación y forzosamente necesitan la proteína. ¿Sí me explico? Entonces, podemos ver hasta en nuestro diario vivir cómo las cosas establecidas por Dios son así, no como nosotros queramos, sino como Dios lo ha establecido. ¿Sí vamos bien? ¿Qué vemos más adelante? Ahora sí, ya vamos al tema. Versículo 5. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida. ¿A quién dice? A otra. No, versículo 4, me salté, perdón. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Ya sabemos que podemos nosotros comer rellena, moronga o lo que sea. No, no lo podemos hacer porque es sangre, ¿sí?
Bien, después dice, ahora sí, versículo 5, yo exigiré la sangre, ese de exigir, ¿qué es? Como qué? Reclamar, exigir, así como estar atento a que se haga algo, ¿sí? Por lo que va a decir más adelante. Dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida. ¿A quién? A otra persona. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De matar o asesinar? Asesinar. Matar es, digamos, está justificado y ya está permitido, pero asesinar no. ¿Sí? Yo exigiré la sangre de cualquiera que que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe ¿qué? Morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe ¿qué? Morir. Por eso es que dice versículo 5, yo exigiré la sangre. Entonces, en otras palabras, está diciendo, ¿yo qué? Voy a hacer como que un qué? Juicio. ¿Y cuál sería el juicio? Dice aquí más adelante, y cualquiera que asesine a otro ser humano, ¿cuál sería el juicio? Debe morir. Pero no habla de asesinato, debe morir. Porque la palabra morir también en el uso que Dios hace es cuando imparte un qué? Juicio. ¿Sí? Porque muchos dirán, ay, a ver, ahí Dios se contradice. Dios se contradice porque en Éxodo capítulo 20 dice, no matarás, ¿no? En las versiones normales, no matarás. Pero cuando llegamos a Josué y que Josué va a poseer la tierra, le dice, ve, mata a todos y no dejes a nadie vivo. Si se dan cuenta, y la gente dice, se contradice Dios. Ya ves, la Biblia son puras contradicciones. No, no. Realmente debería decir, como dice nuestra Biblia, no asesinarás. Pero cuando Josué recibe la orden de matar, es porque está haciendo ¿qué? Un juicio de parte de Dios. No están cometiendo asesinatos o homicidio. Están implementando, y ahorita vamos a ver más a detalle, la justicia de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Por eso es importante hacer esa diferencia que es matar, que es asesinar. Versículo 6. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada. Y ahí lo subrayamos y es importante entenderlo. Y será quitada, ¿por qué? Por manos humanas. ¿Quiénes son los que deberían de impartir esa justicia? ¿Dios o los humanos? Los humanos. ¿Sí? Y es interesante porque dice, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Por eso Dios no valida el hecho de que una persona mate o más bien cometa homicidio en contra de otra persona. ¿Sí? No lo permite porque es la imagen de Dios. ¿Sí? Pero entendamos esto, que antes Dios, desde Génesis capítulo 9, Dios está estableciendo que ese reclamo en referente a que si una persona le quita la vida a otra persona, esa persona debe ¿qué? Morir. ¿Sí? Ser juzgada, porque Dios ¿qué? Está reclamando ese acto en contra de la otra persona. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y más, imagínense aquí, solamente tenemos a Sem, Can y Jafet. Bueno, Noé, pues nos dice la Biblia que ya no tuvo más hijos, solamente Sem, Can y Jafet. Imagínense si Can mata a los otros, pues ya se va toda una tercera parte de la población, ¿verdad? Si hubiera matado a dos hermanos, dos terceras partes de toda la población. Entonces, también Dios tenía que establecer, no podían ellos matarse unos con otros, ¿por qué? Porque apenas iban otra vez a qué? A llenar la tierra. Por eso era importante que Dios estableciera este principio. Esto que acabamos de leer es lo que es conocido, son las leyes noénicas, ¿sí? Es como si fuese
lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, los reglamentos y las leyes que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, desde Noé, Dios estableció que si una persona cometía homicidio en contra de otra persona, su sangre o su vida iba a ser reclamada. ¿Pero Dios lo iba a hacer? No, tiene que ser por manos humanas. Y es por eso, a lo mejor por eso podemos entender, y ahorita vamos a ver más textos, podemos entender de que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué mataron a estos y Dios no hizo nada? Es que ¿por qué Dios permitió que a estas personas y Dios no hizo nada? Ahorita que están como que, ¿por qué a los palestinos y los niños y por qué Dios no hace nada? Bueno, es que Dios le ha encargado al hombre desde un principio y le advirtió, yo directamente no voy a hacer justicia. Tú, como hombre, tienes que hacer la justicia. ¿Sí me explico? Entonces, no es de que Dios no haga nada. Dios se anticipó. ¿Sí me explico? Dios se anticipó y nos está, que es el Antiguo Testamento, y siempre lo voy a repetir, es nuestro ejemplo o nuestra advertencia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aprender, digamos, como México, como nación? ¿Qué podemos copiar? ¿Qué podemos entender de la Biblia referente a la justicia en México? Bueno, pues que debe de haber autoridades que impartan ¿qué? La justicia. ¿Sí? Por eso cuando vemos estos hijos del trueno, ¿no? Ahí con Jesús, Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo para estos pecadores y todo? Me imagino a Jesús, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo de repente no? Así no es la justicia de Dios. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué el diluvio? Sí, Dios ahí mató a todos. Bueno, imagínense a Noé matando a todos, ¿verdad? No, ahí Dios tenía que obrar. ¿Qué otra cosa? Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí también había pocos. Lot, ¿qué iba a hacer? No, ahí Dios tenía que hacer justicia, ¿sí? Pero realmente así, solamente esos casos esporádicos donde realmente Dios tenía que intervenir para hacer la justicia, pero realmente en cuanto al tema del homicidio, el ser humano es el que tiene que impartir esa justicia. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Entonces, está en este caso justificada la pena de muerte. Ahorita vamos para allá. Háceme adelante. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Vamos a ver regresamos, bueno, no regresamos, vamos a Números capítulo 35. Yo sé que estos no los hemos leído, pero los vamos a leer, pero es importante porque es dentro del tema, ¿sí? Números capítulo 35, versículos del 9 en adelante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Números capítulo 35, del versículo 9 en adelante, dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Si se dan cuenta, ahí no usa la palabra asesinar, sino usa ¿qué? La palabra ¿qué? Matado. ¿Por qué usa la palabra matado? Porque la persona mató a alguien, ¿por qué? Por accidente. Tuvo él las ganas, la malicia de agredir la vida de otra persona. No, eso es homicidio. Pero cuando es por accidente, por eso lo menciona matar, porque no fue realmente su intención. ¿Sí me explico? Bueno, más adelante dice, es 12. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima
que quieran vengar la muerte. Ahora entendamos, en Génesis capítulo 9 se establece que una persona, que el juicio lo tiene que determinar, ¿quién? Manos humanas, una autoridad o esta figura de qué? De justiciero o de vengador. ¿Sí me explico? Y aquí lo vemos en la ley, ¿sí? Que está esta figura del vengador. Dice, no se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. También toda persona tiene que ser juzgada correctamente y demostrar que realmente ha cometido el homicidio o cometió un accidente. Si vamos bien. Versículo 13. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente, ahí matar y accidente sí tienen relación, ¿verdad? Porque no es la intención de quitar la vida. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Sin embargo, versículo 16, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete ¿qué? Homicidio. Y después dice, y el asesino deberá ser ¿qué? Ejecutado. Dirá exactamente lo mismo que dice en Génesis capítulo 9 dentro de las leyes que le dio a Noé. Sí, una persona tiene que hacer ese juicio porque Dios está demandando ¿qué? La vida de aquella persona que murió. Si vamos bien. Después dice versículo 7, si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete ¿qué? Homicidio y el asesino debe de ser ¿qué? Ejecutado otra vez. 18, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe de ser ejecutado. Versículo 19, el pariente más cercano de la víctima es responsable de qué? De quitarle la vida a quién? Al asesino. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se puede matar? Bueno, dentro del contexto, ¿verdad? Más bien, no tanto, ay, sí, Dios, yo tengo el permiso de Dios de matar. No, es cuando se habla de matar es algo cuando ya se implementa que un juicio, es lo que estamos viendo acá. Pero otras personas, los asesinos, son los que están cometiendo el pecado y son los que van a ser juzgados por esta figura de quién? Del vengador. ¿Sí me explico? Si vamos bien, ¿sí? Y después dice, cuando ellos se encuentren, dice, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Y versículo 20, así que si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja y le lanza algo y esta persona muere, comete homicidio. 21. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esta persona muere, comete ¿qué? Homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentre. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde Génesis capítulo 9 estamos viendo que Dios reclama la sangre o la vida de una persona cuando es asesinada. ¿Sí? Pero Dios va a hacer algo? No, porque Él ya lo hizo. Él ya dio la orden a los seres humanos de que ellos tiene que haber una figura, de cierta forma, una figura que implemente la justicia. De hecho, actualmente hay en nuestras leyes hay unos servidores públicos que son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son los encargados de ejecutar ¿qué? La justicia. Cuando alguien se porta mal, estos encargados de hacer cumplir la ley, ya sea puede ser normalmente los policías porque es más bien en forma civil, ¿sí? Ya ahorita el ejército también está colaborando con esta labor civil, pero ellos, al ser los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, son los encargados de qué? De llevar esta justicia. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Esta figura es antibíblica? No, aquí está. Y de hecho es prácticamente su responsabilidad. Aquí dicen, aquí en estas leyes que le da al pueblo de Israel, recordemos que desde Génesis, desde Éxodo capítulo 20, etcétera, cuando Dios da los 10 mandamientos, es como si estuviera dando Dios su constitución política, ¿sí? Porque ¿qué es lo que vemos en las leyes? O sea, ¿vemos cosas religiosas? No, o sea, vemos leyes civiles, leyes sanitarias, leyes que realmente el pueblo de Israel necesitaba. Habían salido de Egipto, ¿sí? Habían salido de Egipto, habían entrado como una familia y habían salido, ¿qué? Como una gran nación. Pero Dios dice, bueno, ¿y cómo se van a gobernar? Por eso Dios necesitaba instituir ciertas leyes, ciertos reglamentos para que su pueblo ahora, como esta gran nación, pudiesen saber cómo convivir. O sea, no le vas a robar, no lo vas a matar, no vas a desear sus cosas, no vas a, etcétera, etcétera, cada uno. O sea, la gente o el mundo piensa que son leyes religiosas. No, no son leyes religiosas. Dios está organizando a su pueblo de una forma civil para que ellos aprendan a convivir los unos con los otros. ¿Sí me explico? Y de hecho, si nosotros leemos Éxodo 20, recordemos que los primeros mandatos, ¿cuáles son? Referente a Dios. El primero es que no te harás ninguna imagen que esté, etcétera, etcétera. No tendrás otro Dios delante de mí. Primeramente el hombre que tiene que ser, o toda nación tendría que estar, ¿qué? Bien delante de Dios. Y ya después todo lo demás. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es importante notar esta característica de Dios. Es importante notar cómo es la forma de pensar de Dios. ¿Sí? Versículo 22. Números capítulo 35, versículo 22, dice lo siguiente. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa y lanza algo que sin intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. ¿Se dan cuenta cómo Dios, o sea, Dios sabe cuando una persona hace las cosas con cierta intención? Y cuando sabe que Dios ya sabía que iban a haber este tipo de cosas y Dios se adelanta, estamos viendo un poquito acerca de eso de la providencia de Dios, Dios sabe que iba a pasar, entonces, pero también sabía que había esta figura del vengador, entonces, por eso se hacen estos lugares de refugio para que después de que se le haga un juicio verdadero, honesto, si la persona sale librada, pues para librarlo del vengador, tenía que irse a la tierra de protección. ¿Sí me explico? Entonces, Dios aún ahí está protegiendo a la persona que no tuvo intención de quitarle la vida a otra persona. ¿Sí me explico? Dice, allí permanecerá, 25 otra vez, la comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido
con el aceite sagrado. Cada vez que había un cambio de sumo sacerdote, pues iba a ser como que el plazo, ¿no? Si digamos, si alguien tenía esa situación y el sumo sacerdote que llegaba, pues era medio joven, pues ya, pues todo, hasta que no muriera ese sumo sacerdote, no podía salir del lugar de refugio. ¿Sí me explico? Porque si no, ¿qué iba a pasar? Y lo que vamos a leer es muy similar. Recordemos lo que le pasó a Dina la semana pasada. ¿Qué le pasó a Dina? Dina estaba en el lugar de protección, Dina estaba en el lugar de refugio, Dina estaba en el lugar de bendición, Dina simplemente quiso asomarse al mundo y le pasó lo que le pasó, porque Dina se salió del lugar de protección. Vamos bien, ¿sí? Dice versículo 26, sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Se dan? ¿Y se dan cuenta? Y muchos dicen, ay, pero ¿y por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué? No, Dios ya lo dijo desde antes. Si una persona se sale fuera del lugar de refugio, del lugar de protección de Dios, la persona es responsable de sus actos. ¿Qué le pasó a Dina? Se salió de ese lugar de protección y le pasó lo que le pasó. ¿Qué le va a pasar a esta persona que se sale del lugar de protección? Dios es el mismo. Esa es su forma de pensar. Entonces, aquellos que se dicen cristianos y de repente dicen, ay, voy a coquetear tantito con el mundo, ¿cómo les va a ir? Mal. Y van a decir, ay, pero ¿por qué Dios no me protegió? ¿Pero por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios me permitió que me pasara esto? Dios ya estableció ciertas normas. Sí, exactamente. Permanecer en el lugar de refugio que Dios ha establecido. ¿Sí? Si Dios dice, por ejemplo, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Es el lugar de refugio, seguir aprendiendo de Dios, seguir creciendo en conocimiento. Pero si yo digo un sábado en la noche, digo, no, me voy de fiesta y me voy a un bar o me voy a esto, ¿qué me puede pasar? ¿Sí me explico? Sí, va a decir, ay, pero ¿por qué Dios no me protegió? Porque Dios dijo que no te iba a proteger. Así, por salirte del lugar de refugio. Si vamos bien. ¿Sí? Entonces, esos principios son los que nosotros tenemos que entender y que las cosas son a la forma de Dios, no a la forma de nosotros, no a la forma de nuestros caprichos o porque queramos que Dios actúe de esa forma. No, Dios nunca va a actuar como nosotros queramos. Dios va a actuar siempre como Dios. Y cuando Dios actúa como Dios, actúa de la mejor y perfecta forma. ¿Sí me explico? ¿Sí? Nunca podemos o nunca vamos a estar por encima de lo que Dios ha establecido. Muy bien. Y después dice, versículo 29, estos son requisitos ¿qué? Legales. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando que Dios le ha dado al pueblo de Israel que este tipo de reglamentos, esta constitución, todo esto que les va a servir para funcionar como una nación. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivan, porque el pueblo de Israel podía estar en donde sea, pero ellos de una forma civil tendrían que seguir conservando este tipo de leyes. Como nación, ¿qué podríamos ver? ¿Qué es el Antiguo Testamento para nosotros? Es ejemplo y es advertencia. ¿Sí? Ese ejemplo, ¿lo podríamos tomar como ejemplo? ¿Estamos obligados a cumplir esto?
No, porque no estamos bajo la ley, pero sí como ejemplo, porque es nuestro ejemplo. Seguimos adelante. Otra vez, versículo 29 dice, estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación y donde quiera que vivan. Versículo 30, todos los asesinos deben de ser, ¿qué? Ejecutados, pero solo si las pruebas son, ¿qué? Presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar. ¿A quién? A los asesinos. Perdón. 32. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Eso garantizará que la tierra donde ustedes viven, dice que, no se contamine, pues el asesinato contamina ¿qué? La tierra, y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. ¿Cuál es la recomendación que Dios está haciendo referente a las personas que cometen asesinato? ¿Qué les tiene que pasar? Ser ejecutados. ¿Sí? Y ahí, como decía el hermano, bueno, si preguntáramos, a ver, ¿Dios está a favor de la pena de muerte? La respuesta, ¿qué sería? Sí. Y aquí está. Ahí está. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que yo quiero resaltar? ¿Sí? Empezamos hablando acerca de diferenciar lo que era matar de lo que era asesinar. ¿Sí? El matar es hacer el juicio y está esta figura que hace el juicio y está el que asesina, el que secuestra. ¿Y cuál es el principio? ¿Por qué nuestro México o cualquier nación podría meterse más en la violencia y en la violencia y en la violencia y más violencia? ¿Por qué? Porque no está haciendo justicia, porque no está impartiendo la justicia que Dios desde antemano nos puso como ejemplo para poder tener una tierra que de paz. ¿Sí? 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 Sino que de paz, exactamente. ¿Sí? Entonces, inclusive aquí dice, el criminal deberá morir. De ese modo, ¿qué dice? Limpiarás la maldad que haya en medio de ti. Algo interesante. La Constitución, en qué año se hizo la Constitución mexicana? 1917. ¿Sí? Un poquito lejos, ¿verdad? Pero bueno. La Constitución mexicana de 1917 decía así respecto a la pena de muerte, artículo 22, y se los voy a leer. Dice, quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otras penas inusitadas y trascendentales. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, o sea, nada más por delitos políticos. Dice, y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al patricida. ¿Qué es un patricida? Aquel que mata a sus papás, ¿sí? Patricida, al homicida, estaba lo mismo que decía la ley, lo mismo que decía la Biblia. Si alguien mata, también puede ser aplicada la pena de muerte, con alevosía, premeditación y ventaja. Al incendiario, aquel que de repente quema a alguien o quema, también se le aplicaba la pena de muerte. Al plagiario, aquí el lenguaje
hay que actualizarlo porque no se refiere a plagiario aquel que copia algo y lo reproduce. No, se está refiriendo a los extorsionadores, se está refiriendo a a los secuestradores en cuanto al plagiario. Al asalteador de caminos, ¿cómo están nuestras carreteras en México? No hay gente que está... Bueno, también a eso. Al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar, ¿sí? Entonces, realmente estaba contemplada la pena de muerte recién que se hizo la Constitución. Ahora, la pena de muerte fue prohibida completamente en México en el año 2005. Fíjense, hasta el 2005 fue prohibida. Cuando se reformaron los artículos 14 y 22 de la Constitución, eliminándola de los códigos penales y del Código de Justicia Militar, México se comprometió internacionalmente a no reinstaurar la pena capital a través de protocolos de la ONU y de la OEA. La última ejecución civil ocurrió en 1937. México sí llegó a aplicar la pena de muerte y la última militar fue en 1961, fue la última vez que se le aplicó la pena de muerte a un soldado. ¿Sí? Entonces, México tuvo eso, pero en el 2005 dijo, quitamos la pena de muerte de nuestra Constitución. Entonces, en lugar de acercarse más al concepto y a la forma de pensar de Dios, ¿qué está pasando? Se están ¿qué? Alejando, alejando y alejando y alejando. Todo por no instituir, hacer las cosas bien conforme a un modelo que Dios nos ha puesto. ¿Sí me explico? Del hacer principalmente la justicia. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, pues ya sabemos, no estamos bajo la ley, no estamos obligados a, pero bueno, nos sirve como ejemplo, nos sirve como advertencia. En Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5, ya estamos ahí, dice lo siguiente: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Ahora, hay que entenderlo. Recordemos que estas autoridades son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿sí? Entonces, no digan, es que entonces, ¿por qué tenemos al presidente que tenemos? Hay que honrarlo porque Dios lo puso. No, a él lo puso para que fuese un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, no para hacerse el que no ve, o que yo no me enteré, o que yo no sabía. ¿Sí me explico? ¿Cómo? O tengo otros datos, ¿sí? Después dice, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y eso lo instituyó desde que Génesis capítulo 9, Deuteronomio 30, etcétera, etcétera. Todo eso Dios lo instituyó. Dice, y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Tristemente, así como decía la hermana Verónica, tristemente hay mucha corrupción, hay muchos malos elementos, hay muchas personas que en lugar de ayudar a la población, la sangran, la perjudican, ¿no? Si uno va por la calle y ve a una patrulla, ¿qué debería de sentirse? Protegido, a salvo, qué bueno, camino ahí junto al policía porque nadie me va a hacer, pero ahora pareciera todo lo contrario. China, ahí viene la policía y no estamos haciendo nada malo y quién sabe qué se le ocurra, o igual levantar, como lo han hecho, levantar a alguien y llevarlo y meterlo a disposición porque o tienen que cumplir una cuota o quieren para el café o quieren para el desayuno o la comida o la cena.
Tristemente, eso no es lo que Dios estableció. Después dice, las autoridades están, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Todas estas autoridades desde Génesis capítulo 9, como lo estableció Dios en la ley, estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están ¿qué? Para castigar a quienes, para los malos, no abrazos y balas, no, para castigar a los malos. Y dice, porque están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de qué? De castigar a los que hacen lo malo. Toda autoridad, todo servidor público encargado de hacer cumplir la ley es un siervo de Dios y tiene este propósito. ¿Cuál es? Castigar al malo. Toda autoridad encargada de hacer cumplir la ley tiene que estar consciente de que tienen una responsabilidad inclusive delante de Dios. Ahora, qué interesante que en la versión 60, ahí sí es un poquito explícita. En el versículo 4 precisamente dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Y ahí lo remarcamos, dice, porque no en vano lleva la espada. ¿Sí? Así lo dice en la 60. Entonces, ¿y para qué uno usa la espada? ¿Para barrer la calle? Para hacer la justicia. Para que la persona, la mala, reciba ese castigo que Dios demanda desde cuándo? Desde Génesis capítulo 9, desde la ley de los israelitas. Entonces, es importante que nosotros notemos esa situación. Y de ahí, ¿qué podemos ver? De ahí puede surgir una pregunta. ¿Un cristiano podría llegar a ser policía o soldado y utilizar su arma? Pregunta. Sí. La respuesta es sí. Un cristiano puede ser policía o soldado y sí puede portar y usar su arma y sí puede hacerlo sin pecar siempre y cuando su uso sea legítimo, regulado por su autoridad para defensa o justicia sin abusar de la fuerza. Un cristiano puede servir con honor en las fuerzas del orden porque bíblicamente es un ministerio de justicia establecido por Dios. Porque hay muchas dudas, hay muchos cristianos que sí les gusta sí les gustaría ser soldados, sí les gustaría ser policías, y dicen, bueno, pero no sé si bíblicamente sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Sí lo puedes hacer. Pero en el momento en que empieza el tiroteo y todo, ¿yo qué? ¿Dejo mi arma y me pongo a orar? No, tienes que utilizar tu arma, para eso es, ¿sí? Porque eres un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Y al momento en que un hijo de Dios, que ya sea como soldado, ya sea como policía, hace juicio en contra de otra persona o porque tienen que defender el bien común, el patrimonio, lo principal de las personas. Si una tercera persona, está el criminal, está la víctima y yo como policía, ¿qué tengo que hacer? Mi obligación es defender a la persona. Y si se tiene que quitarle, matarla, esa es mi función como encargado, funcionario encargado de hacer cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, ¿un cristiano puede llegar a ser soldado, ser policía y utilizar su arma para ejecutar ese juicio? La respuesta es sí. No hay ningún problema. ¿Por qué lo digo yo? No, porque está la imagen, está la figura del vengador, del justiciero en la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y porque yo he escuchado varios cristianos que tienen eso, es que dicen, es que ahora ya como Dios es amor, pues ya nosotros tenemos que actuar todo con amor. No me digas eso, pues entonces vamos a estar muy mal, vamos a estar muy mal, porque sí necesitamos que alguien, funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley. ¿Sí? Los necesitamos. Y si es un cristiano, es más, un cristiano está mayormente obligado a ejecutar la justicia de Dios. ¿Me explico? Está doblemente obligado. ¿Sí? Ay, pero es que recordemos que Dios dice que si se hace de esa forma, la tierra o cómo, habrá paz. Habrá paz. Porque si no se estará solapando la maldad de aquella persona. ¿Sí me explico? Entonces, es importante notar eso. Y quiero que veamos dos pasajes más. Vamos a Números capítulo 1, el que mencionábamos hace rato. Números capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí, el primer día del segundo mes de ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres. 3, que tengan 20 años o más y que sean aptos ¿para qué? Para la guerra. Tú y Aarón anoten las, etcétera, etcétera. ¿A quién se le está ocurriendo la idea de hacer un ejército? ¿A Moisés, a Aarón o a Dios? A Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace un ejército? Defender o atacar. Defender o atacar. Y Dios ya estaba pensando en personas, en jóvenes de 20 años para arriba que iban a ir ¿a dónde? ¿A cometer homicidio o a matar? A matar. Y si van a matar es porque ¿qué van a hacer? Dios va a determinar ¿qué? Un juicio. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí vemos Dios, por eso es bien importante desde Éxodo que entendamos bien, una cosa es matar y otra cosa es no asesinar. ¿Sí? Que no, por eso la traducción que tenemos en nuestra Biblia es mejor traducción referente a no asesinar que no matar. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 9 otra vez. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: escucha, Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. ¿Sí? En Números estaba haciendo el ejército, ¿verdad? Ahora en Deuteronomio ya los estaban preparando ¿para qué? Para ir y poseer la tierra. Dice, vive en las ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. 2, los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que se dice, quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te lo prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho esto por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que los quita de tu camino. Entonces, el pueblo de Israel iba a ser utilizado como ¿qué? Como agente, como esa figura de ¿qué? De justicia en contra de estas naciones. ¿Sí me explico? Y después dice, no es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso
¿A causa de qué? La perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no, porque no lo eres, eres un pueblo terco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, aún a pesar de sí, Dios eligió o preparó a Israel para que fuese ¿qué? Esta figura de justicia en contra de estas naciones. Entonces, por eso cuando digamos con Josué le dice, ve, mata y no dejes a nadie vivo, ¿estaba qué? ¿Se está contradiciendo la Biblia? No, están ejerciendo la justicia de Dios. ¿Sí me explico? Y es importante que hagamos esa distinción, porque si no hacemos esa distinción, allá afuera agarran palabras nada más así y así y piensan que la Biblia se contradice. ¿Sí me explico? No. La Biblia es clara, Dios es claro, no se contradice, la Biblia no se contradice, pero se tiene que estudiar en su contexto, en su real significado. ¿Sí me explico? Entonces, y de hecho, si ustedes siguen leyendo la ley, que lo van a seguir leyendo referente a la defensa, cuando yo lamentablemente le quito la vida a alguien por defenderme a mí, que es defensa propia, ¿no? Algo así. Entonces, también, aunque hay que tener cuidado, porque la ley, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice Dios, ¿no? Dios me podría dar permiso, pero las leyes civiles de nuestro México actual pueden estar divagando ahí un poquito. ¿Sí me explico? Entonces, eso. Entonces, remarquemos otra vez, no, nuestro México puede estar así. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se ha impartido la justicia como debería de ser. México, mientras que siga en su idolatría, no, o sea, mientras México sea mariano, mientras México sea idolatría, tenga su idolatría, México no va a avanzar ni de diferente, ni que busque la voluntad o que Dios bendiga a México mientras que México siga en su completa idolatría. Que ahora se ha dado la noticia, ¿verdad? Hace la semana pasada, no sé si es buena o es mala, pero ya el Papa dijo que ya no se considera a María como corredentora de Jesús. Sí. Entonces, allá al no hacer eso, inclusive empezó a haber un éxodo de muchos cristianos, muchos católicos romanos, muchas monjas saliéndose de los conventos, muchos esos. ¿Por qué? Porque se sintieron ¿qué? Ofendidos, engañados. ¿Cómo? O sea, ahora resulta que no. Y me acuerdo cuando Ratzinger, ¿recuerdan de Ratzinger dijo también que eso del purgatorio, eso no existe. Eso no existe también. ¿Cómo? Muchos católicos romanos dijeron, pero ¿cómo? O sea, algunos que se han atrevido desde dentro del catolicismo a decir cosas que realmente manifiestan que han sido puras mentiras. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, ya no. Bueno, yo un comentario. Adelante. O sea, a mí me da demasiado miedo y bueno, creo que desde que llegué aquí se ha disipado porque pues ya tengo como más fe en Cristo, ya estoy completamente segura de que Él está conmigo, me está respaldando y como nos comentaba, Él siempre va a estar protegiéndonos siempre y cuando nosotros estemos dentro de su ley. Pero a mí de verdad me da mucho miedo porque mi hijo, por ejemplo, mis hijas que se manejan solas y eso, o sea, los policías, toda la gente, como cristiano, ¿qué tendríamos que hacer ante una injusticia? O sea, ante que, por ejemplo, se levanten a mi hijo. O sea, yo la verdad, y soy franco, yo pensaba, ¿no? Si le pasa algo a mis hijas, yo quemo todo, ¿no? Pero ahora, o sea, ya me entra esta duda, o sea, ¿qué tenemos que hacer realmente como cristianos y en nuestra vida? Bueno, la ley establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ¿sí? También el hecho de que si se van a levantar a alguien,
Recordemos que las autoridades solamente pueden levantar a alguien, ya sea por orden judicial o porque sea captado en el momento que está cometiendo el delito. Solamente son las únicas dos formas, ¿sí? Si tú ibas caminando y todo y de repente, entonces ahí, cuando uno empieza, bueno, y es bueno saberlo, ¿no? Cuando empieza a decir, muéstrame el acta ante juez que vienes por mí exactamente o qué delito estoy cometiendo. Si no es así, entonces no tienes. Cuando tú empiezas a hablar así, como que sabes, ¿sí? Entonces así como que el policía ya le puede pensar, ¿sí me explico? Y decir, bueno, entonces tú me llevas en contra de mi voluntad, entonces estoy siendo privado de mi libertad ilegalmente. Entonces, sí, si quieres llévame, pero yo voy o sea, mi declaración va a ser eso, que de tal hora tú pasaste y me levantaste sin motivo, no me encontraste, nadie me está señalando como que yo cometí un acto, nadie me está diciendo, nadie, no me vienes persiguiendo porque no cometí ningún delito. Entonces, tú eres el que estás cometiendo la falta. Y así, cuando empiezas así, pues, o sea, pero sí hay que saber un poquito de leyes para ese sentido. ¿Sí? Bien. Ya no quede nada, nada. Y ya no queda, sí, ya no queda. Sí, es que estamos por eso hay funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Son en los que deberíamos nosotros de confiar y ellos impartir la ley conforme se ha establecido. Y ya, así es. ¿Alguien más? Y es un comentario. Y es que aunque se suene feo y se escuche un poquito hasta deshumanizando, la justicia en el mundo no es buena. Pero nosotros tenemos totalmente la certeza de que en un futuro va a haber justicia. Los malos van a ser enviados al infierno. Y nosotros los buenos, los que de verdad creemos en Dios, tenemos que tener esa confianza de que no importa todo lo que nos hagan malo, al final de cuentas nuestra fe está en esa justicia perfecta. No, nosotros tal vez queramos que se haga justicia ahorita mismo, con mis emociones, pero Dios es perfecto. Precisamente por eso incluso dice, deja la venganza en manos del Señor, porque Él va a ser completamente justo. Nosotros incluso podemos decir, no, pues córtenle la mano al ratero que me robó mi celular. Dios ya tiene establecido cuál va a ser ese castigo. Y creo que muchas veces nosotros también pecamos de soberbios, de no, es que yo quiero decir cómo quiero que ese criminal que me hizo daño a mí sea castigado, sí, cuando en realidad Dios ya tiene su perfecta justicia. ¿Y qué más podemos nosotros que sentir por esas personas, por más difícil que sea, que simplemente compasión? O sea, tal vez nosotros en nuestras emociones no podemos dimensionar, van a arder con gusanos en sus huesos en el infierno por toda la eternidad. No hay peor castigo de eso porque Dios lo estableció. Cualquier cosa que nosotros queramos hacerle mala a esa otra persona palidece conforme la justicia de Dios, y ni siquiera esa justicia se basa por lo malo que nos hicieron, no, es por rechazar al Dios vivo y verdadero que los trató como incrédulos. Porque así como todo pecado es igual de castigable, de la misma forma, no hay pecado más grande, no hay pecado más chico, toda justicia es completamente equivalente a ese pecado, ¿sí? Y por más que nosotros digamos, no, pues, por ejemplo, no, vamos a ir a quemar Palacio Nacional porque está todo en corrupción. No, porque nuestra justicia no es de este mundo. Nuestras esperanzas de que cambien nuestras vidas no son en este mundo, son con Dios y con la justicia perfecta en la cual nosotros creemos de por vida. Así es, sí. Y de hecho, cuando Dios da lo que es la ley, por eso es ojo por ojo, diente por diente. O sea, el daño es equivalente a la justicia. ¿Sí me explico? Vida por vida. O sea, no es, ay, me quitó un diente, quítenle la vida. No. O sea, por eso es diente por diente, ojo por ojo. O sea, tiene un equilibrio. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.